Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que radiantes porque yo estoy emocionadísimo. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a hacer vibrar a muchos, y especialmente a las fans de las novelas turcas. Y es que, como habrán podido ver en el título, vamos a hablar de Serkan Ayolu. Sí, el mismísimo. Ese actorazo turco que nos tiene a todos suspirando con su encanto, su mirada penetrante y ese aire de galán irresistible. Y la noticia, mis amores, es que parece que está de nuevo enamorado. Prepárense. O al menos así es como lo sugiere todo lo que hemos estado observando, porque las pistas son bastante claras y él mismo, sin decirlo abiertamente, ha dejado entrever declaraciones y gestos que nos han dejado boquiabiertos y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a desmenuzar toda la información que hemos podido recopilar. Vamos a analizar las declaraciones, las fotos que han sacado los paparazzis, los rumores que circulan por las redes sociales, y hasta las señales más sutiles que hemos detectado. Vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de chismecito. Vamos a especular, a soñar, a fantasear todo. Y por supuesto vamos a hablar de quién podría ser la afortunada que ha conquistado el corazón de este bombón turco. Prepárense para un vídeo lleno de chismecito del bueno, especulaciones bien fundamentadas, y por qué no un poco de fantasía para endulzar la espera. Antes de empezar y para que no se me olviden, quiero recordarles, si es que son nuevos por aquí, o si se les ha pasado, que si les gusta el contenido sobre el mundo de las novelas turcas, las celebridades, los actores y actrices que nos roban el aliento, y todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, suscríbanse a mi canal. Es gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre las últimas novedades, los chismes más jugosos y fresquitos, y análisis detallados sobre sus series y actores favoritos. No se lo pierdan. Apóyenme para que podamos seguir creciendo juntos. Bueno, ahora sí, empecemos con lo bueno. Vamos al grano. ¿Quién es Serkan Ayolu para los que no lo conocen, o para refrescar la memoria de quienes sí? Serkan es un actor turco muy famoso, reconocido y admirado tanto en Turquía como internacionalmente por su talento innegable, su atractivo físico, y por supuesto, por protagonizar algunas de las series turcas más exitosas de los últimos años, esas que nos han tenido pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como el de la novela. Y claro, él es parte fundamental de ese éxito. Entre sus trabajos más destacados podemos mencionar Amar es Primavera, una serie que marcó un antes y un después en su carrera, y que además, como muchos de ustedes ya saben, fue el escenario donde conoció a su expareja, la talentosísima Ozge Gurel. ¿Cómo olvidarnos de aquella química? Pero como la vida da muchas vueltas y las historias de amor a veces cambian de rumbo. Además de Amar es Primavera, Serkan ha participado en otras producciones que también han cosechado éxito y reconocimiento, como Ayatnak, donde volvió a demostrar su versatilidad, y la serie de acción Alka, donde pudimos ver una faceta diferente de él. Este chico, además de ser increíblemente talentoso y carismático, es un auténtico bombón, un verdadero Adonis turco. Y no nos extraña en absoluto que sus romances, sus amores y desamores, sean noticia y generen tanto interés. Es que es imposible resistirse a sus encantos. Y es que la vida sentimental de Serkan siempre ha sido objeto de interés público, y es completamente entendible. Su relación con Ozge Gurel, como les decía, duró muchos años, y fueron una de las parejas más queridas, admiradas y consolidadas del mundo del espectáculo turco. Eran la pareja perfecta, siempre radiantes, siempre apoyándose, siempre demostrando su amor. Muchos soñábamos con ese romance eterno. Un sueño. Lamentablemente, como en la vida misma, no todo es eterno, y en 2022, anunciaron su separación, una noticia que dejó a muchos corazones rotos, incluido el mío. Me dio muchísima pena. Pero bueno, como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol, y parece que el sol está brillando de nuevo para Serkan y nos alegra muchísimo. Queremos ver a nuestros ídolos felices. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos hace pensar que está enamorado de nuevo? ¿De dónde sacamos toda esta información? Bueno, las pistas, como les adelantaba, son varias y bastante significativas. Y vamos a ir desmenuzándolas una por una, para que no se les escape ningún detalle. Prepárense. Primero, tenemos las declaraciones. Sí, las palabras son importantes.
En diversas entrevistas recientes, Serkan ha sido cuestionado, como es natural, sobre su estado sentimental, sobre cómo se encuentra, y ha utilizado palabras y expresiones que sugieren claramente una nueva etapa en su vida amorosa. No ha confirmado nada directamente, pero ha sido sutil, y eso es suficiente para despertar nuestras sospechas y emociones. Ha dicho cosas como, estoy muy feliz, una frase que puede parecer simple, pero que en el contexto adecuado, y después de una ruptura, adquiere un significado mucho más profundo. Me siento pleno, otra declaración que revela un estado de bienestar y satisfacción personal que a menudo está relacionado con el amor y la compañía. Estoy viviendo un momento muy especial, esa es la frase clave. ¿Qué es lo que hace especial un momento, sino la presencia de alguien especial en tu vida? Esas palabras, dichas con una sonrisa, con un brillo en los ojos, no dejan lugar a dudas. ¿Y quién habla así si no está enamorado? Exacto. Aunque no nos lo diga explícitamente, sus palabras son pistas muy claras de que algo nuevo está sucediendo en su vida amorosa, y que está experimentando nuevas emociones. Además de las declaraciones, tenemos las fotos. Las fotos, mis amores, siempre las fotos. Los paparazzi, esos genios del chismorreo y de capturar el instante perfecto, han estado al acecho, y han logrado captar a Serkan en compañía de una misteriosa mujer en varias ocasiones, y eso es oro puro para nosotros. Material de investigación. Han sido vistos, por ejemplo, cenando en restaurantes de moda, esos lugares donde las celebridades suelen dejarse ver. Han sido fotografiados paseando por las calles de Estambul, en actitudes cómplices y cercanas. Y en algunas ocasiones cogidos de la mano. El gesto definitivo. Aunque las imágenes no siempre son nítidas, y no se puede apreciar la cara de la mujer con total claridad, la cercanía entre ambos es innegable, y los gestos revelan una intimidad que va más allá de una simple amistad. Esas fotos, esas imágenes, son la prueba irrefutable de que algo está pasando. Y claro, desatan la curiosidad y las especulaciones. ¿Quién es ella? ¿Qué relación tienen? Queremos saberlo todo. Otro detalle importante que no podemos pasar por alto son las redes sociales. Aunque Serkan no es el tipo de persona que publica constantemente en sus redes sociales, y prefiere mantener su vida privada, de vez en cuando comparte alguna foto o historia que nos da pistas, que nos revela algo. Últimamente, y esto es lo que nos puso en alerta, ha compartido algunas fotos que, casualmente, coinciden con los lugares donde ha sido visto con esta misteriosa mujer. No es casualidad. Es una señal. Y ojo, esto es lo que terminó de encender la mecha. También ha dado me gusta a publicaciones de la supuesta nueva pareja de Ozge Gurel, lo que indica que está feliz por las nuevas relaciones de su expareja. Un gesto de madurez, de cariño, y de que el amor es cosa del pasado, y la amistad, el respeto y la felicidad, son lo que importa. Todo esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores, y nos hace pensar que está dispuesto a pasar página, y a abrir su corazón de nuevo. Es una nueva etapa. ¿Y quién es esta misteriosa mujer? Bueno, aquí es donde entramos en la parte más divertida de todo esto, la especulación y el chismecito. Es el momento de las teorías. Los rumores que circulan como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos apuntan a diferentes nombres, pero el que más suena, el que más fuerza tiene, el que se repite una y otra vez, es el de Ayşe Turan. Ayşe Turan. La actriz. Esa mujer tan guapa y talentosa. Ayşe es una actriz turca también, y ya ha sido relacionada con Serkan en el pasado, aunque nunca se confirmó nada. Como les digo, estos son solo rumores, especulaciones, pero las fuentes cercanas a ellos, los que saben, los que están al tanto de todo, afirman que se llevan muy bien, que tienen una excelente relación, y que la química entre ellos es innegable. Y eso es lo que todos queremos ver. Ayşe es una mujer muy guapa, con una belleza natural, elegante y sofisticada. Es inteligente, talentosa y muy querida por el público turco, que la admira por su trabajo y por su personalidad. Ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Si los rumores son ciertos, sería una excelente pareja. Comparten el mismo círculo de amistades, tienen los mismos intereses, y ambos son figuras destacadas en el mundo del espectáculo. Parecen encajar a la perfección, y serían una pareja que daría mucho que hablar. Pero como les digo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. ¿Pero qué significa todo esto?
¿Significa que Serkan está de nuevo enamorado? La respuesta, después de analizar todas las pistas, es probablemente sí. Hay muchas probabilidades. Las pistas son demasiadas, muy significativas, y no parecen ser casualidades. Hay un patrón. Es muy probable que esté comenzando una nueva relación, que esté dándole una nueva oportunidad al amor. Y sinceramente nos alegra muchísimo ver a ese Erkan feliz, radiante, con esa sonrisa en el rostro, nos da mucha alegría. Queremos lo mejor para él, y ver que ha encontrado de nuevo el amor, nos hace sentir felices. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quién es la afortunada? Aquí es donde entramos en la fase de esperar y ver. Quizás Serkan decida confirmar la relación públicamente en algún momento, a través de alguna entrevista, o compartiendo alguna foto en sus redes sociales. O quizás prefiera mantener su vida privada en secreto, y proteger su intimidad. Sea como sea, nosotros estaremos aquí en mi canal, para seguir la pista, para investigar, para estar al tanto de todo, y para contarles todo lo que descubramos. Esa es nuestra misión. Mantenerlos informados. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Serkan está enamorado de nuevo? ¿A quién creen que está saliendo? ¿Creen que es Ayşe Turan la elegida? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué ven ustedes en las fotos? ¿Qué les dicen las declaraciones? Quiero leerlos. Y por supuesto, si tienen alguna otra información, si conocen algún detalle que yo no haya mencionado, compártanlo. Entre todos podemos armar el rompecabezas. Entre todos podemos descubrir la verdad. La comunidad es importante. Así que, para resumir, hemos hablado de las señales que indican que Serkan Ayolu, nuestro querido galán turco, está de nuevo enamorado. Hemos analizado las declaraciones, las fotos, los rumores, las publicaciones en redes sociales y, por supuesto, hemos especulado sobre quién podría ser la afortunada que ha conquistado su corazón. Todo indica que el amor está de nuevo en el aire para nuestro querido Serkan, y eso nos llena de alegría. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la felicidad! Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo, pero les aseguro que esto no termina aquí. Seguiremos investigando. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas novedades del mundo de las novelas turcas, de sus actores favoritos, de las series que nos apasionan, y de las celebridades que nos roban el aliento. No se pierdan nada porque siempre estamos al tanto de todo, siempre estamos informados, y siempre les traeremos lo último. Esa es mi promesa. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leer lo que piensan, me encanta debatir con ustedes y conocer sus opiniones. ¿Qué opinan de la supuesta nueva relación de Serkan? ¿A quién les gustaría ver como su pareja? ¿Qué actriz creen que sería la ideal para él? Déjenme sus comentarios. Los espero. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos, de compartirlo en sus redes sociales, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Necesito su apoyo para seguir creando contenido de calidad, para seguir investigando, para seguir trayéndoles los chismes más jugosos. Su apoyo es fundamental. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y chao, chao. Hasta la próxima.